¿Saben que Cristo murió? ¿Eso lo saben ustedes? ¿Sí? Bueno, pero ¿por qué murió? ¿Quiénes fueron los responsables de la muerte de Jesús? Lo mataron como un criminal. Fue acusado por el tribunal romano como sedicioso, como uno que hacía problemas. Fue acusado por el tribunal judío de blasfemia. Decían que él se creía Dios y que él decía ser Dios. Lo acusaron porque decía que sus doctrinas eran muy peligrosas y lo acusaron. Y aún toda la gente en un momento dijo: crucifíquenle. Caifás en ese momento era sumo sacerdote, cuando Poncio Pilato era el procurador romano. Pero veamos y casi tratemos de descubrir quién fue el que mató a Jesús o por culpa de quién murió. Porque vamos a entender a algunos de los que estuvieron en ese momento. De pronto nosotros no estuvimos allí. Podríamos lavarnos las manos, ¿verdad? Pero allí estuvieron, por ejemplo, los soldados romanos. Fueron, y si usted se pone a ver una película, yo estoy seguro que fueron los soldados romanos los que lo mataron. Porque ellos lo crucificaron, ellos lo colgaron. Ellos estuvieron allí, sus ojos estuvieron allí. Todos los judíos que estaban allí lo vieron, fueron los soldados romanos. Quienes lo apresaron, quienes lo golpearon malamente, casi hasta matarlo a golpe. Y luego lo crucificaron. Y como si fuera poco, al último le clavaron una lanza en su costado, donde salió agua y sangre. Entonces, fueron ellos, pero aún en la Escritura no hay indicios de que hayan disfrutado hacerlo. Vemos algunas películas que podían reírse, casi burlándose cuando estaban golpeándolo, pero no lo podemos saber. Pero fueron ellos, ¿verdad?, los que lo mataron. ¿O ellos solo obedecían órdenes? Entonces, si ellos tan solamente obedecían órdenes y si no lo hacían, la pena caía sobre ellos. Ellos tan solamente lo tuvieron que hacer. Fueron un medio para matar a Jesús. Pero mira, a pesar de que Jesús estaba allí colgado en esa cruz, los soldados estaban golpeándolo, crucificándolo. Fue Jesús quien oró por ellos en alta voz diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero entonces si ellos respondían a órdenes, entonces fue Poncio Pilato el culpable. Porque la culpabilidad recae sobre él. Porque él tenía la capacidad de liberarlo. Porque fue crucificado bajo su mandato. Porque cuando estaban delante de Poncio Pilato, podían haber liberado a Jesús en lugar de haber liberado a Barrabás. Y lo liberaron a Barrabás. Aunque Pilato estaba convencido de su inocencia porque se lavó las manos y dijo: hagan lo que ustedes quieran, yo no tengo nada que ver, yo no le encuentro por qué juzgarlo a este hombre. Ningún delito hallo en el hombre, dice. Entonces fue llevado a Herodes. Herodes fue el que tiene toda la culpa, porque Poncio Pilato dijo: bueno, yo estoy debajo de Herodes, vaya a ver a Herodes. ¿O fue la cobardía de Pilato? Y a su vez que dijo: bueno, lo voy a golpear y lo voy a soltar. Está bien, aunque sea algo voy a hacer, algo voy a sumar. Pero permitió que la gente elija. Se quitó su responsabilidad, se quitó ese manto de autoridad y casi lo puso sobre la gente y dijo: ¿a quién quieren ustedes? ¿Quieren a Jesús o quieren a Barrabás? ¿Quieren al asesino peligroso Barrabás o quieren a Jesús, que anduvo haciendo milagros, supuestamente el sedicioso, supuestamente el que estaba en contra de las doctrinas, pero a él no le importaba, a Pilato no le importaba nada de eso?
porque fueron los sacerdotes los que los llevaron ante los Pilatos. Se lavó las manos delante de todos y dejó la decisión para otros cuando él podía haber decidido. A su vez, los líderes religiosos, casi por abajito, empezaron a pedir: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y todos comenzaron a decir: crucifíquenle, crucifíquenle. Quiso soltar a Jesús, pero también si soltaba a Jesús se le venía todo el grupo de sacerdotes y sumos sacerdotes, podríamos decir, se le venía toda la iglesia encima, o todo el sistema religioso de aquella época encima. Y le decían: si a este sueltas, no eres amigo de César. Tuvo que elegir entre el honor y la ambición. Tuvo que elegir entre lo que le daría quizás poder o entre lo que le daría honra. Eligió poder. Entonces, si vemos que no fue Pilato, se lavó las manos, que no fueron los soldados, entonces fue el pueblo judío y sus sacerdotes los que crucificaron. Fue Caifás, el Sanedrín, y todos ellos estaban metidos e implicaban que ellos fueron, que por celo religioso lo crucificaban, porque muchos seguían a Jesús, porque escuchaban su doctrina, porque ellos decían que en la ley, que Moisés era su Dios y que esa era la ley que venía, que ellos obedecían. Pero Jesús decía: pero ustedes me tienen que conocer a mí, yo soy el que habla las Escrituras, yo soy el que habla, el que ustedes están esperando. No, no puede ser, porque el que esperan venía como rey, no como un siervo. Entonces el pueblo judío, quizás, como dijo el apóstol Pedro en Hechos 3, 13 y 14, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato. Eso le decía Pedro al pueblo judío. Dice: vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquí está diciendo, Pilato ya había dicho: señores, yo lo pongo en libertad porque no encuentro de qué juzgarlo, pero son ustedes los que quisieron crucificarlo y por culpa de ustedes lo crucificaron. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida cuando decían: queremos a Barrabás. Entonces el pueblo judío y los sacerdotes, fue la envidia de los líderes religiosos, esos que estaban orgullosos de su raza, de su nación, de su religión, de su moral, de su poder, de su santidad, orgullosos de su autoridad. Pero la autoridad que Jesús poseía, sin lugar a duda, ellos carecían. Ellos no la tenían, porque ellos vivían en una religiosidad, mas Jesús vivía en una relación con Dios y Él era Dios. Jesús sostenía que la autoridad que Él tenía era autoridad real. Él era Dios, Él era Rey y sobre Él no había otro. Mas estos decían: vos no sos nadie. Pero está bien. Quizás no fueron ellos, quizás fue Judas, el amigo de Jesús. Aquel que estuvo entre los 12, aquel que con un beso lo traicionó, el traidor. Según dice la Escritura, el hijo de perdición. Y Jesús había aún anticipado que Él iba a ser el que lo iba a entregar. Aún estando allí en esa cena, dice: ¿seré yo, Señor, quien moja el pan? Junto conmigo, ese es. En Lucas 22:3 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Mira cómo cuando nosotros abrimos nuestro corazón
a la ambición, al poder, a esa ambición de dinero, esa ambición de poder religioso, ese querer ser algo. ¿Cómo abrimos una puerta, casi un portón, para que Satanás pueda entrar en nuestras vidas? Y comienza a decir, vos lo merecés, vos tendrías que ser. Vos has sido el elegido. Y de pronto esa ambición intentó cambiar a Jesús tan solo por dinero. Judas había sido expuesto voluntariamente a prestar oídos a Satanás. Una traición quizás muy tramada. ¿Cuánto tiempo habrá pensado cómo puedo hacerlo? Mira, ¿cómo será que habrá tramado que llegó el momento que dijo, yo sé dónde lo voy a vender? Encontró el lugar perfecto donde vender a Jesús. Lo había ideado por mucho tiempo y quizás no solamente sus oídos habrán estado abiertos a Satanás, sino que también habrá tenido alguna relación con aquellos que eran contrarios a Jesús, con los sacerdotes, con aquellos que no lo querían, con aquellos que lo perseguían, y con un beso lo entregó. El que yo besare, ese será. Pero después se arrepintió, un arrepentimiento que no fue arrepentimiento, sino que fue un remordimiento. Dice, ay, yo maté a mi amigo, yo lo entregué, y tan solamente por dinero. Si se hubiese arrepentido, hubiese vuelto a Jesús a decirle, perdóname. Jesús lo hubiese perdonado, aunque ya hubiese estado casi crucificado. Pero no, él fue y se suicidó. Lo vendió, después devolvió el dinero y fue y se suicidó. Fueron 30 monedas de plata. El precio del rescate de un esclavo común. Por eso nada más lo vendió. Vencido por la codicia, vendió a Jesús por 1/3 del precio de un perfume. El tercio del precio del perfume con el cual Jesús fue ungido unos días antes. Casi ese precio que había sido comprado por esta mujer con mucho esfuerzo, que había sido comprado para el día de su muerte. Pagó 3 veces más para ungir a Jesús que lo que éste pagó cobró por entregarlo. Y de pronto, si usted se va a dar cuenta con esta escritura, que todo hombre tiene un precio, que hay formas de vender a cualquiera y todos tienen un precio. La avaricia, la codicia, podía decir, ¿qué me queréis dar? ¿Qué me querés dar? Y yo los entrego. Y él fue, mira, en Mateo 26, 15 al 16, ni siquiera él le puso el precio, sino que los otros le dijeron, te damos esto. Fíjate, ¿vieron cuando están negociando? Cuando alguien te quiere vender algo y de pronto no tenés mucha ganas de comprarlo, pero si sale un buen precio, como decimos, es una oportunidad. Dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Fue y casi lo regaló, dame lo que quieras, dame lo que tengas. Quizás vale lo que ustedes quieren, vale más que el perfume ese que fue derramado, pero dame lo que sea, casi como venden las cosas robadas. Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Con esas monedas aún haciendo ruido en su saco, buscaba el momento. Yo sé dónde Jesús va a orar, yo sé dónde Jesús se reúne todas las noches, y allí fue en el huerto y lo entregó. Jesús le dijo en algún momento, es imposible servir a 2 señores, a Dios y al dinero. Judas eligió el dinero. De hecho, el corazón de Judas
al principio comenzó a seguir a Jesús, porque él pensaba que Jesús venía como rey, venía con un reino para destruir y para derrocar el imperio romano, que era lo que Judas estuvo buscando hace mucho tiempo. Pero en su corazón siempre intentó eso y no conoció a Jesús, sino que lo vendió. Bueno, aunque sea no me llevo el poder, pero me llevo un poco de dinero. ¿Cuántas veces vendemos a Jesús por dinero? ¿Cuántas veces vendemos a Jesús por lo que nos den? Ni siquiera por lo que vale. ¿Vale? ¿Realmente vale por lo que lo vendemos tantas veces? ¿Vale por lo que lo entregamos? ¿Vale por lo que lo cambiamos? Pero la verdad es que, no sé usted, pero yo maté a Jesús. Fueron mis pecados, y si usted se prende, fueron los suyos también. Jesús había predicho que sería entregado por manos de hombres y entregado para ser crucificado, de los cuales y dentro de todos esos casi culpables, casi que participaron en el proceso que fue necesario, estuvieron Judas, Caifás, los judíos, Poncio Pilato, los sacerdotes, y todos los que habían hablado fueron parte, fueron ese proceso, fueron, cada uno aún participó de lo que las Escrituras decían y que iba a suceder. Judas lo entregó a los sacerdotes por codicia, los sacerdotes lo entregaron por envidia y Pilato lo entregó por cobardía. En cada uno de ellos podemos vernos reflejados. Tantas veces nos preguntan, ¿y vos conocés a Jesús? No, y preferimos escondernos, preferimos no reconocer que somos cristianos, escondemos nuestra Biblia, escondemos nuestros días para conocerle a Él. Queremos ser más que Jesús, queremos ocupar el lugar de Jesús, o lo cambiamos por nada. Cuando estaba Pedro hablándole a la multitud, los oyentes y aquellos judíos que habían sido los que estuvieron en el patio y que decían crucifíquenle, 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 fueron los que también pudieron reconocer que fueron ellos los que crucificaron a Jesús. ¿Y qué podemos hacer ahora? Ya está, ya lo hemos crucificado. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos cargando con la muerte de un santo, con la muerte de un inocente. Pero ¿qué podemos hacer ahora? Porque yo también dije crucifíquenle. Dice, se compungieron de corazón. Fueron ellos mismos los que también en el pasado habían matado a los profetas y ahora mataban al Mesías. Quien pasaba, ellos eran dispuestos a matarlo. Y sin poder culpar a alguien en particular, todos estos unidos, juntos con nuestros pecados, fueron contra Jesús. Y pensamos que podemos escapar de ese trago, pero también somos culpables. Somos culpables, nada más y nada menos que de la muerte del Hijo de Dios. Y si decimos nosotros, pero yo no estuve en esa época, yo le aseguro que si nosotros estábamos en esa época, también estábamos en ese patio y decíamos crucifíquenle. No, pero si yo hubiese sido uno de los discípulos de Jesús, yo me hubiese quedado hasta el final, o capaz que nos escapábamos como todos lo dejaron, porque todos lo abandonaron. Alejarse y rechazarlo también es crucificarlo. Mire, en Hebreos 6:6, en la Nueva Traducción Viviente, dice, y luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a vergüenza pública.
Cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros los rechazamos, cuando nosotros decimos no te conozco, es cuando nuevamente estamos crucificando a Jesús. Decimos no tuvo valor lo que vos hiciste en el pasado. Y nuevamente lo crucificamos. Nosotros mismos estuvimos en cada uno de ellos, somos esos espectadores, somos los participantes, somos los responsables. Nuestras manos están llenas de sangre, fueron nuestras manos las que quizás también azotaron a Jesús. Pero cuando podemos reconocer nuestra culpa, es cuando podemos ver la cruz con fe, que nos lleva al arrepentimiento y a la salvación. Porque así también como fuimos nosotros los culpables y venimos ante Dios y decimos, ¿qué podemos hacer ahora? Nuestras manos están manchadas con sangre, somos culpables. Pero podemos ser partícipes de esa gracia, de esa misericordia y de ese gran amor que Dios tuvo y tiene sobre la humanidad. Pero ¿quién entregó a Jesús entonces? Jesús se enfrentó a la muerte debido a los pecados de la humanidad. Porque no había manera de que la humanidad pueda ser salva si no moría ese Cordero perfecto. Jesús no murió como mártir. Por el contrario, la cruz fue voluntariamente. Él se entregó a sí mismo. Él se identificó con los pecadores. Él tuvo que decidir y no esquivó la cruz. Él dijo, Padre, si es por mí, yo prefiero pasar esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y decía él en Juan 10:11, para que vean que él no lo llevaron, sino que él se entregó, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:17-18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Cuando Dios envió a Jesucristo al mundo, los tiempos marcados, y sabiendo aún Jesús que Él sería el Salvador, el Redentor. Y después de haber cargado con este cuerpo, que quizás tenía el mismo que nosotros, haber sufrido, haber visto el pecado, haber estado en medio de la tentación, haber vencido a la tentación. Y después de haber sentido casi en carne propia lo que podemos sentir nosotros, y de saber el sufrimiento que habría detrás de todos aquellos que no creerían en Jesucristo, decidió dar su vida para que puedan creer en Él y ser salvos. ¿Fue Dios quien lo entregó? Fue Jesús quien se entregó a sí mismo para morir por nosotros. ¿Y sabes lo que fue? Amor. Fue su amor. Fueron mis pecados los que lo llevaron a la cruz. Y quizás cuando estuvo cargado allí, colgado allí en esa cruz, y mirando a estos soldados que lo habían crucificado, y pensando casi en toda la humanidad, podía decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero fue su gran amor que lo llevó allí. Dice un autor llamado John Stott en su libro La cruz de Cristo, del cual saqué algunas de las frases. Dice, la cruz que pone en evidencia la maldad humana es al mismo tiempo
una revelación del propósito de Dios de vencer la maldad humana allí expuesta. ¿Y cómo demostró Jesús su amor? ¿Saben lo que es amor? Amor fue lavar los pies de sus discípulos estando en la última cena. Y aún lavarle los pies al que lo había de entregar. Y allí estuvo enseñándole acerca del servicio. Amor es haber sido despreciado por los suyos y lo mismo dar su vida por ellos. Fue despreciado. Fue despreciado por aquellos que vino a buscar. Amor es haber sido negado por Pedro y aún así fijar sus ojos en él. Amor es aún cuando todos lo abandonaron y lo dejaron solo. En esa hora, y haber vuelto ellos después de resucitado. Cuando ya todo había pasado, Jesús resucitó, ahora lo busquemos a Jesús, total resucitó. Ya pasó todo. Nuestro líder, ese que aparentaba muerto, ahora ha vuelto. Amor fue, ¿sabes qué? Considerarlos para el ministerio. Aún después del puñal que ellos mismos le clavaron. Imagina, estaba allí Pedro el que lo negó. Y después el mismo Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Te quiero dar lo más importante para mí, quiero que pastorees mis ovejas, quiero que las cuides, quiero que les enseñes. Y Jesús nuevamente entregándole a Pedro esa autoridad. Y casi con el corazón en la boca, como se dice, me va a traicionar nuevamente. Amor es pasar por esa prensa en Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, molido por nuestros pecados. Y poder decir, Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. En tanta agonía, sufrimiento, aún sus lágrimas, dice que eran de sangre, porque científicamente aquel que pasa por una agonía tan dura puede literalmente brotar sangre por sus poros, como le pasó a Jesús. Amor no es responder nada cuando aún testifican contra tuyo y sacar la cara por lo que había hecho por ellos. Amor es haberse bancado el desprecio de su pueblo. Amor es soportar las burlas, el escarnio, los azotes, el dolor, la vergüenza, la humillación y la cruz. A la cruz no iba aquellos que eran juzgados así nomás, eran los peores asesinos, criminales, iban a la cruz. Y quizás si lo vemos nosotros en la cruz allí, casi todo romántico con un calzoncillo, vestidito así, no, en la cruz estaban desnudos. Toda su humillación estaba allí delante de los ojos de todos. Amor es ver cómo lo cambiaban por un asesino. Queremos a Barrabás. Preferimos un asesino antes que vos, Jesús. Y si nos ponemos a ver cuántas veces cambiamos a Jesús por lo que usted quiera. Y aún así Jesús no desistió. Aunque me cambien, voy a seguir. Aunque me cambien, lo voy a amar. Aunque me cambien, voy a dar mi vida por ellos. Amor es haber podido decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque están ciegos, perdónalos porque sus ojos están cerrados. Amor es haberle dado perdón al ladrón ese que estaba al lado colgado en la cruz y aún llevarlo al paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amor fue esa entrega total,
por la humanidad y así completar la obra por la cual estaba destinado Él en esta tierra. Amor fue haberme perdonado a pesar de que yo fui quien mató a Cristo. Fueron mis pecados, fue mi rebelión, fui yo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesús, te doy gracias. Te doy gracias por haber pasado por esa cruz. Te doy gracias por no haber desistido, Señor, en ese trabajo y en esa obra que viniste a hacer a la tierra. Te doy gracias por no haberte dejado vencer quizás por la carne, quizás por los sentimientos, mas fue tu amor por sobre todas las cosas. Tus ojos pudieron ver el futuro, tus ojos pudieron ver que había un paraíso, que hay un Dios que nos espera, que hay una gloria mayor que la que podemos imaginar. Tus ojos pudieron ver que se puede vivir en santidad, lejos del pecado. Pero Señor, alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que morir. Tendría que haber un día un cordero sin mancha, que sea el sacrificio perfecto, el cordero que quita el pecado del mundo. Señor, y te doy gracias. Te doy gracias por haber tomado mi lugar y lejos de pensar que fue por otro, fue por mí, Señor. Señor, te doy gracias, te doy gracias. Y porque no solamente fue allá hace 2000 años, sino que hoy yo voy ante ti, Señor. Son tus brazos que me reciben. Es esa sangre que lava mis pecados nuevamente. Es tu amor, Señor, te doy gracias. Y que cada vez que venimos ante ti humillados y rendirnos ante ti, Señor, tú nos abrazas, nos perdonas. Señor, y sin quitar quizás, y sin intentar darnos un castigo, nos perdonas. Señor, gracias. Gracias por tanto amor, gracias por esa cruz. Gracias por haber muerto y gracias por haber resucitado. Señor, y que cada día podamos entender que podemos venir ante ti, venir a arreglar las cuentas. Y así como tú nos miras, Señor, cuando nosotros te traicionamos y te dejamos nuevamente, sabemos que tus ojos están mirándonos así como mirabas a Pedro. Señor, y con tanto dolor en el corazón nuevamente nos dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Señor, ¿cómo vamos a entender ese amor? Quizás lo único que podríamos decir, Señor, tú conoces todo, tú lo sabes todo. Señor, perdóname. Una vez más, perdóname hoy, perdóname hoy, perdóname hoy. Señor Jesús, y ruego sea tu Espíritu Santo sensibilizando y tocando cada corazón, hablando a cada corazón. Señor, y que podamos volver a ti, volver a ese primer amor, volver al único que nos ha amado. Volver al único con el cual tenemos vida eterna. Volver al único que realmente ha demostrado y demuestra su amor. Señor Jesús, gracias. 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 Gracias porque tú perdonas. Gracias porque tú restauras. Gracias porque tú limpias. Muchas gracias. Gracias.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén.